nuevo capítulo llega a ustedes y como siempre es un placer acompañarlos el día de hoy para actualizar las noticias más relevantes en torno a nuestro caballo criollo colombiano. Recuerden que como federación es vital estar conectados. Por eso abrimos este espacio para estar más cerca de ustedes. Yo soy Valentina Cano y esto es Fedequinas TV. Te invitamos a programarte para la próxima cita de Fedequinas en las regiones y las exposiciones equinas que se avecinan. En nuestra sección educativa tenemos un invitado dedicado a uno de los aspectos más importantes de nuestro caballo criollo colombiano. Nos complace anunciar con alegría que la app Fedequinas ya se encuentra disponible tanto en sistemas Android como iOS. Recuerda que esta aplicación ha sido diseñada para revisar información oficial y actualizada de ejemplares, criaderos, propietarios, ranking de competencias, entre otros. Además, manteniéndonos al tanto de las noticias diarias que involucran nuestro gremio. Atención zona 5, ¿ya te inscribiste para Fedequinas en las regiones? Hacerlo es muy fácil, contáctanos a través del número de WhatsApp que verás en pantalla y solicita el enlace de inscripción. Este evento está abierto a toda la cadena equina, así que no te lo pierdas. Nuestra próxima visita será en la ciudad de Bucaramanga, en la zona 5 programada para el jueves 28 de septiembre. Los esperamos. Hemos llegado a una sección donde exploramos y aprendemos temas relevantes, interesantes. Lucas Giraldo, médico veterinario, quien desde muy pequeño mostró su amor y pasión por los caballos, hoy destacado en ortopedia equina, será el encargado de despejar dudas e inquietudes alrededor de una anomalía llamada claudicación. Hola Lucas, bienvenido a Fedequinas TV. Es para nosotros un placer que nos acompañes el día de hoy. Valentina, hola, un gusto pues poder estar con ustedes. Primero que todo agradecer al equipo de producción de Fedequinas, a Fedequinas como tal por esta invitación y esperamos que sea un rato agradable donde podamos hacer una tertulia amena sobre este tema que es tan importante como son las cojeras y la parte de ortopedia en caballos. Lucas, cuéntanos un poco sobre tu perfil profesional y tu experiencia en el gremio equino. Así un resumen, soy un apasionado de los caballos de toda la vida involucrado en el tema ecuestre al inicio de mi vida, digámoslo así, en caballos de equitación, caballos de salto. Después se volvió en el área profesional también, estudié en la Universidad de Antioquia, terminé e hice los estudios de especialización en Estados Unidos en el área de ortopedia y cirugía, regresé al país y empecé con Special Vet, que es la empresa que en este momento tenemos dedicada a la parte de medicina deportiva y ortopedia en caballos criollos colombianos y de deporte. Ya tenemos 23 años de experiencia en el área laboral y bueno, esto nos va a ayudar muchísimo a esta conversación para que podamos sacar varias notas a partir de toda esta experiencia que hemos adquirido en este tiempo. Lucas, las cojeras han sido una de las patologías más comunes en el caballo criollo colombiano de paso. Contémosle a nuestros espectadores qué es una cojera y cuáles son las más comunes. Sí, antes de responder esta pregunta, Valentina, quiero decir que van a ser unas respuestas muy concisas y como todos sabemos en cualquier área, las áreas son muy extensas, pero vamos a tratar de ser los más concretos posible para poder solucionar y hablar de cada una de las preguntas. Una claudicación o cojera, como determinamos, es una anomalía en el paso o en la marcha de un caballo. Y esto puede estar dado de acuerdo a sintomatología en el sistema musculoesquelético como tal. Cuando hablamos del sistema musculoesquelético estamos hablando de tendones, ligamentos, articulaciones, huesos. O también otros dos tipos que inciden bastante y que son importantes de diferenciar, como es la parte biomecánica y el sistema locomotor y también problemas neurogénicos o neurológicos. Entonces,
es una alteración en la marcha del caballo dada por alguno de estos tres aspectos que para eso estamos nosotros, tratar de identificar cuál de los tres y así encaminarnos a un diagnóstico y después a una solución terapéutica cualquiera que ella sea. Entonces, una vez nosotros identificamos una claudicación o una cojera en un caballo, es nuestra responsabilidad determinar primero, como hablábamos, el diagnóstico y los tratamientos alternativos que podamos tener, ya sean médicos o quirúrgicos. Y afortunadamente, hablando ya en el caballo criollo colombiano, pues durante estos 23 años hemos tenido la oportunidad de recolectar mucha información, unos datos clínicos y médicos importantes que nos ayudan a tener estadísticas únicas y exclusivas en el caballo criollo colombiano. Entonces, a través de esta conversación vamos a hablar de ciertas patologías que han sido ya evaluadas directamente en el caballo criollo colombiano y vamos a mirar la participación dentro de una área específica de todas estas lesiones. Entonces, siendo así, tenemos bastantes lesiones relacionadas en el caballo criollo colombiano y no solamente en el caballo criollo colombiano, sino en las diferentes actividades del deporte ecuestre, pero hoy, como nos estamos enfatizando en el caballo criollo colombiano, vamos a hablar de las principales patologías que tenemos nosotros, digamos que estudiadas y también reportadas estadísticamente. Entonces, la primera lesión importante en los caballos de deporte, incluyendo el caballo criollo colombiano en esa línea, es las lesiones a nivel del tarso, las lesiones de osteoartritis degenerativa en las articulaciones distales del tarso, normalmente llamamos y coloquialmente esparavan óseo. Digamos que dentro de un área y una población casi de 2.500 caballos evaluados que llevamos a la fecha, es la de mayor representatividad. Esto casi en un 33% de una torta evaluada estadísticamente. Entonces, esa es una lesión, diría, de las más importantes y creo que muchos de los colegas que se dedican a estas áreas en nuestro país pues tienen la misma referencia. Entonces, como primera medida está la osteoartritis degenerativa de los tarsos. En segundo nivel tenemos, por lo menos en un estudio que hicimos nosotros publicados en el año 2015, la segunda lesión más representativa era la desmitis degenerativa del ligamento suspensorio, que es una lesión que normalmente se produce en los miembros posteriores y, como su nombre lo dice, es un ligamento que da la sostenibilidad al caballo y que es de una alta incidencia en lesiones. Y de tercero, pues, o ya hay otras más repartidas en la torta, donde está el arpeo como tal, donde tenemos la laminitis también en los miembros anteriores, tenemos casos de osteocondritis dissecans, que son fragmentos que se producen dentro de las articulaciones de los caballos a diferentes niveles, y ya otro tipo de patologías que pueden estar asociadas en el caballo criollo colombiano. Entonces, resumiendo, hay unas lesiones muy características del caballo criollo colombiano. Las tres principales, como dijimos, son la osteoartritis degenerativa a nivel de los tarsos, la segunda es la desmitis degenerativa del ligamento suspensorio y tercera es el arpeo convencional o idiopático en los caballos criollos. ¿Tú consideras que las cojeras tienen relación con la línea genética y los cruces que realizamos en nuestro caballo criollo colombiano de paso? Esa es una pregunta muy importante y siempre la hacemos en el gremio del caballo criollo colombiano. Yo quiero hacer claridad que, como en la pregunta anterior, el arpeo es de una alta incidencia y es muy importante en la problemática del caballo criollo colombiano. Pero no es la única y tenemos que tener en consideración pues no solamente el arpeo, sino las otras lesiones ortopédicas que también pueden ser tan importantes o inclusive con mayor repercusión clínica que el mismo arpeo. Pero siendo así, sabemos de la alta incidencia de esta condición ortopédica. Entonces, expliquemos un poquito y quiero hacer énfasis en lo siguiente.
en determinar qué es arpeo y saber su relación o no con claudicación o cojera. Normalmente el arpeo es una condición ortopédica con una sintomatología de hiperflexión a nivel de ambos miembros posteriores. En el arpeo entonces tenemos dos causas, una que es adquirida y otra es idiopática. Normalmente el arpeo adquirido no lo tenemos en nuestro país, es el arpeo australiano o el string-halt australiano, que es por un tema de unas toxinas a nivel de algunas plantas, por lo menos no está referenciado en nuestro continente. En cambio el idiopático, que no sabemos las causas, es el común, el convencional, es el arpeo propio del caballo criollo colombiano. Hay muchos paradigmas con el tema de las causas, de si es hereditario o no es hereditario, de las posibles alternativas de tratamiento. Pero como decía, yo quiero en esta charla o en este conversatorio dejar muy claro qué es arpeo y la diferenciación o la relación que pueda tener con el tema de una claudicación. Entonces, normalmente el arpeo no produce dolor, es una reacción, es un movimiento involuntario. Y esto se puede producir por algún tipo de trauma a nivel de los tarsos o corvejones de los caballos. Y también viene ese tema genético que me estás preguntando y que siempre nos hemos preguntado. Desafortunadamente no tenemos la respuesta al momento porque no hemos hecho estudios aplicados desde el punto de vista académico y científico que nos respalden esa hipótesis. Ahora bien, sí sabemos que hay unas líneas que tienen mayor predisposición, obviamente por un tema profesional no puedo mencionar nombres ni líneas, pero que están claramente identificadas. Pero para llegar a eso habría que hacer unos exámenes genéticos de genotipificación para saber cuál es el componente hereditario y o genético que puedan tener. Entonces, es importante diferenciar claudicación de arpeo. Y también es muy importante porque mucha gente entonces habla de esparavan. Esparavan estamos haciendo referencia a un daño articular a nivel de los corvejones. El esparavan no tiene nada que ver con el tema de arpeo, es claudicación, pues produce claudicación, es dolor y es una enfermedad ortopédica o una lesión ortopédica. El arpeo es una condición ortopédica que no produce dolor y hay muchos caballos que producen hiperflexión, o sea, una de las sintomatologías del arpeo es hiperflexión, pero no todos los caballos que producen hiperflexión tienen arpeo. Esto lo explico de una manera breve y es, hay otras condiciones ortopédicas que producen hiperflexión y no necesariamente son arpeos. Entonces, para esto es muy importante realizar una buena evaluación clínica ortopédica con las ayudas diagnósticas con las que contamos nosotros, como son los bloqueos anestésicos diagnósticos, todas las ayudas de imagenología en las cuales está la evaluación radiológica, la evaluación ultrasonográfica, contamos con resonancia magnética. Entonces, si fuera necesario, es muy importante tener la caracterización y el diagnóstico exacto porque sabemos el impacto en el medio de los caballos que puede tener un caballo que sea diagnosticado con arpeo. Entonces, quiero crear mucha conciencia y ser claros en el tema de que debemos tener un diagnóstico definitivo, porque no todos los caballos que hacen hiperflexión es por arpeo. Casos de osteoartritis degenerativa pueden producir hiperflexión, casos de osteocondritis dissecans, que son fragmentos en las articulaciones, pueden producir hiperflexión, casos de tendinopatías o tendinitis, desmopatías o desmitis, que son inflamaciones y lesiones en los tendones y en los ligamentos, también pueden producir este tipo de sintomatologías. Entonces es súper importante saber un diagnóstico definitivo para que sabemos que es un tema complejo en el caballo criollo colombiano y no ir a categorizar y a estigmatizar un ejemplar por un mal diagnóstico.
¿Es determinante la edad para que existan cojeras en nuestro caballo criollo? ¿Cuál es esa edad idónea para empezar el proceso de adiestramiento? Claro, el tema de la edad es muy importante. Esto no solamente es por la práctica y la experiencia que tenemos, también todo esto va encadenado al tema de estudios que hay en el caballo criollo colombiano y además en los caballos de deporte. Y ya han sido una estandarización de acuerdo a las líneas de crecimiento y su cerramiento o su sellamiento en las epífisis, que es normalmente esa área del hueso largo donde crecen los huesos y por ende se da y se determina la alzada de los caballos. Entonces es muy importante la edad porque tratamos de que los caballos o los potros estén empezando más o menos entre 26 y 27 meses. Y esto no es porque lo diga Lucas, Giraldo o X o Y o Z, sino porque ya hay estudios que muestran cuándo se produce el sellamiento de estas líneas. Y así, pues eso no es igual ninguna prenda de garantía para decir, no, si yo empiezo mi potro a los 26, 27, 28, 29, 30 o si lo dejo hasta los 32, pues nunca voy a tener ningún problema de cojeras o problema ortopédico, pero por lo menos sí se disminuyen los riesgos y los factores predisponentes. Entonces, nosotros estamos empezando, o la recomendación es empezar los potros por encima de los 26 meses, donde ya tenemos el 85% de estas epífisis completamente selladas, quedando por cerrarse más o menos un 15-20%, pero que ya es a nivel del dorso, de la pelvis y cervicales, pues que no tienen tanta incidencia en el tema de claudicaciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es muy importante el tema de la edad y recomendamos que sean por encima de los 26 meses. ¿Qué opina usted de operar un ejemplar por cojera, arpeo o hiperflexión y llevarlo a competir? Como hablamos al principio de este conversatorio, es muy importante tener un diagnóstico definitivo antes de entrar a operar un caballo, y no solamente de operar, sino antes de entrar a evaluar un caballo, porque no podemos estar operando, te voy a poner el ejemplo, no podemos estar operando los síntomas, ni los signos, ni las radiografías, ni una ecografía, ni una resonancia. Nosotros tenemos que tener el diagnóstico completo para mirar cuál es la mejor opción del caballo y pues de una u otra manera tratar de dar el mejor resultado posible, ya sea con el tratamiento médico o quirúrgico. Ahora bien, entrando a la parte, si ya tenemos un diagnóstico de un caballo confirmado o definitivo con arpeo, acuérdate que estábamos diciendo ahorita que no todos los caballos de hiperflexión presentan arpeo. Hago claridad, si voy a intervenir un caballo por arpeo, no por hiperflexión, porque hay muchos caballos de hiperflexión que no son arpeo y estamos viendo en el medio que están operando muchos caballos de hiperflexión, pero si la causa no es el arpeo, pues no vamos a obtener el resultado que nosotros necesitamos, simplemente porque puede ser otra de esas causas que mencionamos anteriormente de lesiones ortopédicas. Entonces, haciendo esa salvedad y mirando que estamos operando un caballo de arpeo, hombre, si el resultado es importante, importante quiere decir el porcentaje de éxito de estos caballos intervenidos por arpeo es más o menos entre un 65 y un 72% de acuerdo a nuestras estadísticas y también estadísticas en otros países que han reportado el tema de mejoría en el arpeo convencional o idiopático, que es el que tenemos nosotros. Pues si hay una mejoría, yo no le vería problema. Yo sé que yo aquí me estoy metiendo en una camisa de 11 varas porque puede ser el tema de mayor repercusión a nivel nacional en una lesión o en cierta condición de los caballos criollos colombianos, pero hasta tanto no tenemos nosotros, como lo dije al principio de la conferencia, y no tenemos estudios que nos respalden desde el punto de vista genético. Entonces, ¿por qué voy a castigar yo a un caballo el día de hoy si no tenemos un estudio científico? Vuelvo y digo, yo sí sé que hay unas líneas predisponentes. Entonces, es una línea muy delgada y de mucha sensibilidad en el gremio. Entonces, yo estoy diciendo, si tenemos claro la condición ortopédica de arpeo, se opera este paciente y queda bien, pues quedará
a manos de su propietario, del montador, del administrador y también de nosotros saber si puede competir o no. Pero si la sintomatología ya no se observa, yo pienso que es un caballo que podría salir. Y yo comparo esto pues también con las lesiones en los jugadores de fútbol. Entonces, el que tiene una lesión del ligamento cruzado, si se opera, un futbolista y le hacen el implante o el injerto de ese ligamento cruzado, queda bien y está en temas aptos para competir, pues no debería tener problema. Ahora, dejo entre paréntesis el tema genético porque, como lo hemos dicho, no hay en este momento por lo menos estudios científicos que respalden la presentación del tema genético en el caballo criollo colombiano. Entonces, primero es tener un buen diagnóstico si se operan los caballos y no tienen sintomatología y no hay recidivas, pues para eso es la opción de tratamiento que tenemos y es para que los caballos puedan tener una carrera competitiva. Hablemos un poco de los aplomos, de su importancia y qué son. Entonces digamos que los aplomos es otro punto muy importante en el caballo criollo colombiano. Los aplomos están dados por unas mediciones y unas líneas perpendiculares que trazamos en los miembros, ya sea anteriores o posteriores del caballo, que nos van a dar a nosotros cierta información sobre la conformación de cada uno de ellos. Entonces, son importantes desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista medicina deportiva y ortopédica, porque pueden ser factores predisponentes para muchas de estas lesiones que hemos nosotros mencionado durante este programa. Entonces, son fundamentales, es muy importante en un potro al nacer empezar a evaluarlos, y no solamente evaluarlos, sino intervenirlos y corregirlos. Normalmente entre 45 y 60 días empezamos a hacer aplomos correctivos funcionales y fisiológicos en los potros para tratar de tener los mejores resultados ya después en el caballo adulto. Entonces es un factor predisponente siempre en claudicaciones, en los cuales en nuestra evaluación clínica ortopédica es el factor fundamental a evaluar, porque por cierto tema de no congruencia entre un miembro y el otro, entre un balance y otro, entre un grado y otro, pues pueden presentarse claudicaciones y ya repercusión desde el punto de vista clínico en ciertas lesiones. Entonces, es un tema importante que tenemos que tener mucho cuidado desde el mismo nacimiento del potro, durante toda su carrera, tratando de garantizar la mejor estructura anatómica de estos miembros, dados exactamente por los aplomos, tratando de disminuir esos factores predisponentes y tener mucho cuidado en el momento en que hayan desbalances, tratar de corregirlos en el momento que sea necesario, pues para que no vamos a tener repercusiones en cierto tipo de estas lesiones. Y es muy importante, ya que estamos hablando de la parte genética, hablar de los aplomos, porque los aplomos también son altamente hereditables. Entonces, tenemos que tener nosotros mucha conciencia como criadores, como médicos veterinarios también, en los cruzamientos que hacemos, porque eso puede desencadenar un tema de alta incidencia en los mismos y por ende, pues, la repercusión en el estado atlético de un caballo. Entonces es muy importante saber cómo son los aplomos de ese reproductor que estamos nosotros escogiendo, mirar la yegua que vamos a utilizar reproductivamente, porque entre menos impacto genético sumados que vayan en regresión de un buen resultado en esta misma estructura del potro, pues menos opciones o posibilidades de lesiones ortopédicas vamos a encontrar. Entonces es fundamental la evaluación en el momento del cruzamiento de los caballos, y en el caballo atleta es un tema que tenemos que estar nosotros evaluando permanentemente. Desde su experiencia, ¿qué nos sugiere para que no se sigan presentando las cojeras, el arpeo y la hiperflexión en nuestra raza de caballo criollo colombiano? Sí, es una pregunta muy importante. Siempre lo hemos dicho en medicina y en esta área de ortopedia, pues con más énfasis, siempre el tema preventivo es el que
marca la parada. Cuando nosotros hablamos del tema preventivo es un tema multifactorial. El tema de alimentación es muy importante, el tema de los aplomos y correcciones son muy importantes, el tema de los herrajes correctivos como lo estamos implementando en este momento, que es en su momento los caballos están errando inclusive con los mismos equipos de rayos X para poderles dar y garantizar el mejor balance posible, también es un tema preventivo. El tema de la edad a las que se empiezan estos potros, como lo hablamos al comienzo, es muy importante tener en cuenta. Muy importante tener en cuenta también el tema de las superficies de trabajo. Sabemos que estos caballos son de un alto impacto y repetitivo, generando microtraumas a nivel de todas las estructuras osteoarticulares y también de tejidos blandos. Entonces las superficies y el tipo de trabajo que se generan de estas, pues es importante tenerlas en cuenta. El tema genético lo estábamos hablando también, es muy importante tener nosotros cierto conocimiento de nuestro pie de cría y los reproductores que vamos a utilizar, no solamente por el tema de alta incidencia en el arpeo, a veces también en las pintas y en las manchas, que pueden ser altamente hereditables y tener mucha relación con la parte genética. Entonces yo pienso que es un tema multifactorial. Además, las evaluaciones preventivas por parte de los profesionales del área, como son los médicos veterinarios y en especial los que estamos dedicados a la parte de medicina deportiva y ortopédica, esas evaluaciones permanentes de cierto seguimiento. Los exámenes precompra también son muy importantes para determinar cuál es el estado actual de un paciente y de un caballo deportista. Y entrando en esto, no solamente el tema de los caballos y el tema de los exámenes precompra, sino los exámenes preventa, a los cuales digamos que hace unos 3, 4 años empezamos a mencionarlos con énfasis importante en el gremio. Yo fui uno de los primeros en que empecé a decir, bueno, no solamente esperemos a un examen precompra, sino miremos estos potros del pie de cría que tenemos nosotros, cómo los queremos ir determinando, categorizando para el día de mañana de un examen precompra como tal. Entonces empezamos a formular el tema de unos exámenes preventa, donde hagámoslo así o digámoslo así, es un tema similar a un examen precompra, pero no necesariamente hay un negocio o una negociación inminente, simplemente queremos saber el estado actual de unos caballos para saber cuál es el estado de salud en un momento específico, obviamente interpretando e interviniendo con todo el tema de medicina y ortopedia. Así vamos a saber nosotros con qué contamos en este momento y el día de mañana, si se da una negociación, pues podemos tener o la tranquilidad de entrar en una negociación sin ningún problema, o por el contrario, hay muchas lesiones, como las estamos hablando desde el punto de vista ortopédico, que pueden ser prevenibles y tomar decisiones en cierto momento. Entonces es un tema más encaminado a la parte de medicina preventiva, como lo acabamos de mencionar, tratando de disminuir al máximo todos los factores predisponentes y además poder hacer y utilizar todas estas ayudas diagnósticas que tenemos, pues para tratar de dar el mejor resultado posible en cuanto a disminución de los factores de prevalencia en las claudicaciones y problemas ortopédicos. En el gremio normalmente relacionamos mucho los términos cojeras, hiperflexión, calambres y arpeo. ¿Estos términos tienen alguna relación o algo en común? Cuéntanos un poquito sobre esto. Eso, vamos a ponerlo así como con plastilina. Arpeo es la patología, arpeo es la lesión, arpeo es la enfermedad, hiperflexión es el síntoma. Es uno de los signos. Y calambre, no sé, pues a mí me llama la atención el tema calambre, que lo tenemos que manejar, pero no tiene nada que ver calambre con ni sintomatología, ni una palabra que sea utilizada correctamente para definir. Ahora, yo asocio más es hiperflexión y calambre, que son síntomas, signos. Arpeo es el papá, arpeo es la lesión, es la enfermedad. Calambre
que vuelvo y digo no estoy de acuerdo, e hiperflexión son síntomas. Entonces, son muy diferentes. Arpeo solo hay uno que es el papá, y estos dos son hijos que son los síntomas, los signos del arpeo. No tiene que ver uno con el otro en absoluto, es solamente... Ahora bien, si hay, y no sé, pues no está en esa pregunta, que dicen, ¿eso tiene arpeo o también esparavan? Ahí sí, esparavan es otro papá y arpeo es otro papá, o sea, una condición ortopédica, una lesión ortopédica de esparavan es lo que estamos hablando, la lesión número 1 en caballos criollos colombianos, que es la artritis degenerativa de los tarsos, de los corvejones. Eso es esparavan. El arpeo es, vamos a hablar también, es una neuropatía, una axonopatía. Entonces, sí tiene que ver con el sistema neurológico del caballo. Ahora bien, es muy específico a nivel de un músculo y a nivel de un nervio, dado en esa extremidad donde se presentan cierto tipo de lesiones. Entonces, es un tema relacionado directamente con un tema de neuropatía, o sea, neurológico. Entonces, arpeo y esparavan hay que diferenciar. El arpeo es hiperflexión, el esparavan es dolor articular. Y el tema de hiperflexión, acordémonos, el arpeo siempre produce una hiperflexión, o sea, es característico de una sintomatología de hiperflexión. No todos los caballos con hiperflexión tienen arpeo. Dijimos, hay caballos con artritis, con fragmentos en las articulaciones, con tendinitis que pueden producir hiperflexión. Entonces, por eso es nuestro trabajo y es nuestra responsabilidad profesional saber exactamente qué tiene el caballo, porque yo no puedo estar, yo tengo que decir, he operado más de 900 arpeos, no hiperflexiones. Donde yo me dediqué a operar las hiperflexiones, mejor dicho, no haríamos abasto y no es arpeo. Entonces, es muy importante saber la diferenciación y tener un diagnóstico definitivo antes de realizar cualquiera que sea su tratamiento, en especial la parte quirúrgica. Cuéntanos un poco más sobre el examen precompra y los requisitos básicos para tener en cuenta. Nosotros fuimos uno de los primeros que empezó a institucionalizar el tema de los exámenes precompra en caballo criollo colombiano. Aquí nos estamos trasladando unos 15 años atrás más o menos, cuando eso no se hacían, solamente se hacían en los caballos de deporte. Y esto no solamente es un hobby, cada vez va tornándose más a una industria económica y financiera importante. Entonces ya pasa de ser de pronto el hobby o mi caballo, sino a un activo importante. Entonces hay varios tipos de exámenes precompra. Por lo general son 3 los que nosotros establecemos. El más completo es el que tiene todas sus ayudas diagnósticas tratando de evaluar al máximo la salud del paciente en todas las áreas, en especial el tema ortopédico y musculoesquelético. Entonces es donde hacemos una evaluación clínica ortopédica con todos sus componentes. Utilizamos todas las ayudas de imágenes, como es la parte de radiología, ultrasonografía. Ya estamos incorporando, dependiendo de la inversión también, el tema de resonancia magnética, porque nos da mucho más información a nosotros como médicos veterinarios. Y también otras ayudas diagnósticas también, como están relacionadas en los exámenes, como son todos los exámenes de laboratorio, muestras de laboratorio sanguíneas y temas relacionados también con el sistema respiratorio, como es la endoscopía, que es muy importante, los exámenes de reproducción de acuerdo a las muestras, las ayudas por imagen. Entonces son exámenes bastante exhaustivos y amplios, cada uno determina cuál es la necesidad de acuerdo al paciente, pero entonces este es el más completo, donde estamos con la evaluación, con todas las ayudas diagnósticas de imagen, opcionales también, como es en el tema respiratorio y reproductivo,
Y finalmente hacemos nosotros un reporte donde vamos a mirar y categorizar esos hallazgos que encontramos nosotros en ese examen. ¿Cuáles son los tipos de exámenes precompra? Sí, nosotros de acuerdo al tipo de exámenes, por lo menos estos tres, digamos el más sencillo, el intermedio y el más completo, tienen todos los parámetros muy claros. Fundamental siempre es la evaluación clínica, o sea, uno poder ver el caballo, mirar el estado actual del caballo. Eso incluye un examen clínico de órganos de los sentidos, las pruebas ortopédicas y del sistema musculoesquelético también son muy importantes, el estado de salubridad, por lo menos en exámenes de sangre, lo que acabaste de mencionar, la anemia infecciosa aquí es un requerimiento a nivel nacional, que es muy importante valorarlo. De ahí un estudio radiográfico por lo menos con algunos sets de placas y radiografías que sean las principales y como hablamos al principio de la conferencia o del conversatorio, pues de las principales lesiones que podamos nosotros identificar. El estado reproductivo, como decías, es importante si lo quieren dedicar, ya sea el reproductor o la yegua, hacerlo. Entonces, eso es como el estado mínimo o las condiciones mínimas para la realización del examen. Ahora bien, cuando nosotros nos enfrentamos ya a unos caballos de unos valores o unas inversiones no estoy demeritando a ningún caballo ni paciente, por favor, hacer la aclaración, pero cuando nosotros tenemos que tener mucho más material para evaluar, cuando necesitamos tener mucha más precisión en los resultados de los exámenes, pues ya miramos otro tipo de ayudas diagnósticas, pero no necesariamente nos tenemos que ir con el más completo, porque aquí hay caballos y nos mandan a hacer exámenes precompra desde la yegua que quieren para el niño para dar una vuelta hasta los caballos importantes del país. Entonces lo importante es tener un mínimo de conocimiento de algunos exámenes que nos puedan no garantizar, pero sí por lo menos expresar y poder evaluar los factores de riesgo que podría tener este caballo. ¿Quiénes pueden realizar los exámenes precompra? ¿Estos los puede realizar cualquier médico veterinario o debe tener alguna especialización? Normalmente es un grupo de trabajo, porque como has visto, cada uno tiene o tenemos nuestros campos de acción muy definidos. Entonces, en un examen precompra a mí me llaman y yo hago la parte deportiva, de imágenes y ortopedia, pero yo no hago la parte de reproducción. Tengo que involucrar a las personas especialistas en reproducción, no hago temas respiratorios, entonces involucro a los profesionales de esas áreas y así sucesivamente con cada una de las áreas especiales o específicas a evaluar. Entonces, por lo menos contactar al médico veterinario y ya ese médico veterinario se encargará de organizar el pool de profesionales a realizar un examen lo más completo posible. Ahora bien, los médicos generales también están capacitados para hacer un examen precompra. Ahora, si necesitan acudir a los otros especialistas, pues siempre termina siendo un pool de trabajo y un grupo de trabajo para poder tener la mejor información posible. Lucas, ¿nos podrías determinar un rango del costo de un examen precompra? Un examen precompra, digamos, como el que yo te decía, un examen precompra tipo 1, que es la evaluación clínica general, sin muchos exámenes complementarios, tiene un valor aproximado de 1.200.000 pesos. Un examen intermedio, donde son ya más ayudas diagnósticas, pero no el totalmente completo, puede estar en 2 millones, 2 millones y medio. Cuando nosotros ya estamos hablando de un examen el más específico con todas las ayudas diagnósticas y hago énfasis en incluir la resonancia magnética, puede ser un examen entre 5 y 6 millones de pesos, pero es el más específico, con todas las ayudas diagnósticas posibles que podemos tener en el medio. Entonces, de acuerdo a costo-beneficio, vamos a mirar cuál de esos valores se nos puede aproximar a nuestra necesidad y de acuerdo también a la información que queremos obtener. Espero con esto pues poder responder de una manera somera, obviamente respetando a todos los colegas y la lista de precios de todos, pero esos son más o menos los valores aproximados. Prográmate con Fedequinas. Estos son nuestros próximos eventos.
Esto ha sido todo en este capítulo. Como siempre, es un placer llegar a todos ustedes. Nos vemos pronto. Yo soy Valentina Cano y esto es Fedequinas TV.